Daremos comienzo con la clase número 4 de Éxodos, capítulos 7 y 8. Desde el capítulo 7 habla de las 10 plagas que Dios hizo descender sobre Egipto. Dios le dijo a Moisés que cuando se encontrara con el faraón se vería como un dios. Leamos el versículo 1. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Dios le dijo a Moisés que le pondría poder como a un dios. Al obedecer a Dios, Dios le permitió poder divino a esa persona. En segundo lugar, que por medio de Moisés mostraría la salvación y el juicio de Dios, la obra divina de Dios. Si soportamos bien todo el mandato de Dios, todo trabajo que Dios nos dé, Dios nos convertirá en personas con poder y personas que recibamos el respeto de todos. Recibimos bendición si respetamos a los obreros de Dios y los tratamos como ángeles a los siervos de Dios. Además, aunque Dios lo hiciera ver como Dios ante el faraón y el pueblo de Israel, Moisés no debía envanecerse. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dijo que Moisés fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Si el hombre se enorgullece, Dios lo desechará. Nosotros debemos tener cuidado de no enorgullecernos sin darnos cuenta. Versículo 2. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. El mandato de Dios es simple. Todo lo que yo te digo, debe decirlo a Aarón. Y Aarón, por su parte, decirle al faraón. Entonces Dios obrará. La obra de Dios se ve muy simple. El mandato de Dios parece infantil, pero si obedece, se manifestará el poder de Dios. Pero preocuparse y angustiarse sin obedecer es muestra de falta de fe. En momentos así, no tiene que ir Moisés y Aarón a obrar. Cada uno tiene obras que hacer en la iglesia. Trabajos que tiene que hacer el pastor, otras que tiene que hacer el anciano y otro que tiene que hacer el diácono. Y hay otras que la congregación debe realizar. Es muy importante que cada uno cuide su lugar. La política que hay dentro de la iglesia es política eclesial.
Esta política está basada en el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es la buena política que aparece en la Biblia. La política que gobiernan en el mundo entre los hombres es egoísta. La Iglesia de Dios tiene que desplegar una buena política. El mejor método es la que se hace bíblicamente. Entonces, no habría ruido ni discusiones dentro de la iglesia y estaría todo en gracia. Versículos 3 y 4. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Dijo Dios que iba a endurecer el corazón del faraón, que él no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo que fuera al faraón a decirle su palabra. Significa que nosotros no debemos preocuparnos si nos escuchará o no nos escuchará. El hecho de que Dios endureciera el corazón del faraón no significa que Dios endurecería un corazón blando. El corazón del hombre ante los ojos de Dios ya está endurecido. Por eso, cuando Dios quiere encargar un trabajo, primeramente moldea ese corazón para que sea manso. Pero el hecho de que va a endurecer el corazón del faraón significa que Dios dejará el corazón de Dios así como está. Es decir, que dejará así como es el corazón del ser humano, malvado y duro. No significa que Dios endurecerá su corazón intencionalmente. Llamó a su pueblo, el pueblo de Dios, mi ejército, mi pueblo. Israel es el ejército de Dios y su pueblo. El ejército de Dios son los hombres que pelean la buena batalla de la fe. ¿Cuáles son los instrumentos de esta guerra? Primero, el mandato de Dios. Y solamente hay que salir a pelear. No es necesario decir, nosotros no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, no tenemos sabiduría. Si avanzamos en obediencia, saldremos victoriosos. Versículo 5. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dijo, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Desde el punto de vista del pueblo de Israel, Dios es Dios de la salvación. Pero para los egipcios es Dios de justicia. Para Moisés y Aarón,
Dios se presenta como Dios Todopoderoso. Jehová, Dios de las promesas. Versículos 6 y 7. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Moisés y Aarón obedecieron al pie de la letra con el mandato de Dios. Aarón es hermano mayor de Moisés, 3 años mayor que Moisés. Pero Aarón sirvió bien a Moisés. Esto es, saber reconocer y respetar con el orden de Dios. Puede que el pastor sea menor que uno mismo, pero la congregación debe respetar y obedecer reconociendo que es siervo levantado por Dios. Como el pastor también es una persona, tiene muchas faltas en su carácter. Pero aún así, si le obedece y lo respeta, Dios le ayudará. Versículo 8 al 12. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, les dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Dios le dijo a Moisés: le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Y dijo: cuando el faraón les pida que hagan un milagro. Entonces le dijo a Aarón que tire su vara. Y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. También los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Las personas también tienen poder para convertir la vara en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. La obra de Dios supera y vence cualquier obra humana. Versículo 13. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Como el oído del faraón estaba endurecido, no quiso escuchar a Moisés. Versículos 14 y 15. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana. Cuando salga a bañarse, espéralo a orilla del río Nilo, y sal luego a su encuentro. No deje de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dios le dijo: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Y le dijo a Moisés: anda a verlo por la mañana. Entonces, que podría encontrarlo a la orilla del río Nilo. Moisés se fue a encontrar al faraón llevando su vara, la vara de Dios.
Cuando obedeció el primer mandato, parecía que la obra de Dios había fracasado. El faraón no obedeció la palabra de Dios, pero la tarea de Moisés era seguir obedeciendo. Versículo 16 al 18. Dile allí, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo, para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor Jehová. Con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, para que me rinda culto en el desierto. Y dijo, como no has querido obedecer, ahora vas a saber que yo soy el Señor Jehová. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Hay niños que no obedecen, aunque les hable, enseñe bien. Aunque les repita varias veces las cosas, hay niños que no quieren obedecer. Lo mismo pasa dentro de la iglesia, cuando enseña la palabra de Dios. Hay muy pocas personas que al enseñarle y corregirle cambian. Hay personas que han creído en Jesús desde hace mucho tiempo, pero todavía no obedece. Podemos decir que obedecer es parte de la gracia que Dios nos da también. Si los niños obedecen bien las palabras de los padres, no se lastimarán tanto. Tampoco son reprendidos tan frecuentemente. Se escucha bien las palabras de los padres y de los maestros, ese niño no llegará a fracasar tanto cuando sea grande. Lo mismo pasa para el faraón. Hubiera sido lo mismo. Si hubiera escuchado bien la palabra de Dios y los mandatos de Moisés, le hubiera salido mucho mejor. Versículo 19. Dijo también el Señor a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Dios les ordenó a Moisés y a Aarón, dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Que todo eso se iba a convertir en sangre, que hasta el agua que haya en vasijas se iba a convertirse en sangre. Versículo 20-21. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron todos los peces, y había muy mal olor en el río. El agua que da vida a las personas se convirtió en agua que da muerte.
Las personas pueden pensar que aún desobedeciendo la voluntad de Dios, les salga las cosas bien, pero eso mismo puede llevarle a la muerte. Pensaron que eso era felicidad, sin embargo, es más que infelicidad. Pensar que traía beneficios para uno, eso mismo trajo desgracia. Pensaron que eso era el camino a la vida, pero se transforma en camino a la muerte. Si los fieles desobedecen, pasarán por valle de sombra y de muerte. Versículo 22. El faraón no escucha las palabras de Moisés. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Los magos egipcios también hicieron lo mismo. Las personas también pueden hacer magias y hechicerías. Pero hay una gran diferencia entre lo que Dios hace y el hombre hace. ¿Qué es? La obra de Dios es para salvar vidas. Pero lo que las personas hacen es para matar vidas. Versículos 23 al 25. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. Las personas iban de acá para allá buscando agua para beber. Ahora estudiaremos el capítulo 8. En el capítulo 8 está registrado las plagas de ranas, piojos, moscas. La primera plaga fue la sangre. Segunda plaga fue de ranas. Leamos el versículo 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de rana todo tu país. Dios le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. Versículo 3 al 6. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en la casa de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesanas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Que una enorme cantidad de ranas saldrían del río Nilo y subirían por todos lados, y se meterían en el palacio y hasta en la alcoba y en la cama y en las casas de los funcionarios y del pueblo, en sus hornos y artesas. Se treparían sobre él, sobre su pueblo y sobre sus funcionarios. Que todo Egipto estaría infestado de ranas. Las ranas llegaron a cubrir todo el país. Ranas es uno de los dioses que los egipcios adoraban. El dios que ellos veneraban ahora les estaba causando sufrimiento. ¿Qué es lo que los hombres adoran como dioses? Algunas personas
viven adorando al dinero como su Dios. Otros tienen como Dios al honor y gloria. Otros aman más a sus hijos que a Dios y los tienen como Dios. Todo eso les traerá plagas y castigo. Versículos 7 y 8. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo. Las personas también pueden hacer grandes cosas. Pueden hacer cosas insólitas. Pero eso no lo hace como Dios. ¿Cuántas cosas maravillosas fabrican las personas? Por ejemplo, un gran dique, mandan cohetes al espacio, fabrican maquinarias con exactitud, pero eso no es la obra de vida que hace Dios. De esta manera, los magos de Faraón confundían a la gente las obras de Dios, haciendo lo mismo. Pero hay algo muy importante en medio de esto. Los magos y hechiceros del Faraón podían hacer subir las ranas, pero no los pueden hacer desaparecer. El faraón llamó urgentemente a Moisés y a Aarón y les pidió que hiciera desaparecer a todas las ranas. Les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré al pueblo para que le ofrezca sacrificio. Pero eso no era algo sincero. Versículos 9 al 11. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el río, y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor Jehová nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y tu pueblo, y se quedarán únicamente en el río. Moisés le preguntó: ¿cuándo quieres que desaparezcan las ranas? El faraón le dijo: mañana. Así se hará. Al día siguiente habían desaparecido todas las ranas. Y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. Versículos 12 al 14. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor Jehová atendió a los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de la rana llenaba el país. La gente las recogía y las amontonaban. Y el hedor de las ranas llenaba todo el país. Como ellos habían desobedecido la palabra de Dios, su resultado fue miserable. Pero al calmarse la situación, el corazón del faraón
se endureció otra vez. Versículo 15. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Nosotros decimos, si Dios me hace así, yo le obedeceré. Si Dios me ayuda con esto, yo obedeceré con lo que había prometido. Pero las personas se jactan y se muestran a sí mismos cuando salen bien, y se olvidan de todo lo que habían prometido a Dios. Se presentan a orar cuando están en problemas, lloran ante Dios, pero en el momento que todo se resuelve, se olvidan de Dios. ¿Quiénes son personas así? Ustedes y yo. Nosotros nos olvidamos de Dios muy fácilmente, aunque nos ayude, porque somos muy orgullosos. Debe uno saber muy bien quién es. Somos así de débiles y orgullosos, pero Dios nos usa. Versículo 16 y 17. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo. Y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta. Así lo hizo, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtieron en mosquitos, piojos. Este insecto puede ser piojo, es similar a pulgas. Algunos teólogos dicen que son mosquitos. Se trata de un insecto pequeño que perturbaban a los hombres. Versículo 18 al 19. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Los magos de faraón no pudieron hacer lo mismo. Los magos dijeron, en todo esto anda la mano de Dios. Estos insectos, sea mosquito o piojo, picaban a hombres y animales. Era algo insoportable. No podían dormir. Se le brotaron en toda la piel. Versículos 20 al 21. El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambre de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Dios le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río. Y que le advirtiera, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir,
enviaré enjambre de tábanos sobre ti, moscas, y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Le advirtió que enjambre de moscas iban a invadir sobre cada casa, sobre todo el pueblo. Estas moscas son insectos parecidos a los tábanos, terribles insectos. Versículo 22 al 23. Cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos, moscas, será la de Gosén, donde allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor Jehová, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Pero en la única región donde no había tábano era Gosén, donde vivían el pueblo de Israel. Esto es para hacer ver con claridad que todo esto es obra de Dios, que hará distinción entre el pueblo de Dios y Egipto, haciendo caer la plaga solo sobre los egipcios. Versículo 24 al 25. Y así y lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y de las casas de su funcionario y por todo Egipto. Por causa de los tábanos el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país. Densas nubes de tábanos interrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de los funcionarios y por todo Egipto. ¿De dónde habían salido tantas cantidades de moscas? Para Dios no hay nada imposible. Invadieron en el palacio del faraón, en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. De esta manera, antes de que pasara la plaga de piojo, no pudieron soportar más. El faraón fue a llamar urgentemente a Moisés. El faraón le dijo: vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios aquí en el país. En ese momento, ¿qué es lo que dijo Moisés? Versículo 26-27. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tendremos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón le dijo que ofreciera sacrificio en la tierra de Egipto. Pero Moisés rechazó la propuesta. Esto fue una idea conciliadora del faraón. La voluntad de Dios no es ofrecer sacrificio a Dios en Egipto. Además, los egipcios se ofenderían si ofreciera sacrificio a Dios en esa tierra. Moisés le dijo: tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Si nosotros avanzamos con fe, este mundo nos ofrecerá ideas conciliadoras. Nuestros hermanos, amigos y toda persona que están cercanas querrán convencernos de transar. Nos dirán: yo te haré así, deja un poco de lado tu fe. Ellos nos dirán: si dejas de lado un poco tu fe, yo te ayudaré. Pero si cedemos una vez nuestra fe,
fracasaremos y Dios se apartará. Dirán, empleemos métodos más divertidos para hacer crecer a la iglesia. Queremos usar en la iglesia otras maneras. Iglesias divertidas, iglesias que le agrade a la gente. Pero si nosotros transamos de esas maneras, Dios no estará contento. Versículo 28. El faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Entonces el faraón le dijo, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificio al Señor Jehová su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. Y Moisés le dice en el versículo 29, en cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Moisés le dijo, en cuanto salga yo de aquí, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Y también le dijo Moisés al faraón, pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Moisés salió de allí y oró, y Dios le escuchó. Versículo 30 al 32. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de su funcionario y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Moisés oró a Dios y Dios escuchó los ruegos de Moisés, hizo desaparecer toda plaga de mosca, tábanos de Egipto. El cielo se despojó, las casas quedaron limpias. El palacio quedó muy limpio. Así las personas se liberaron de sus sufrimientos. Pero el faraón se olvidó del mandato de Dios. Se olvidó de su promesa con Moisés. Los creyentes de Jesús no debemos olvidar de las promesas que hacemos con Dios. Nosotros no debemos olvidar de las lágrimas derramadas en el pasado cuando clamábamos por nuestra fe. No debemos olvidar de la promesa de, si Dios me ayuda, yo haré así. Nosotros no debemos ilusionarnos de que obtuvimos el éxito por nuestra fuerza. Todo salió bien porque yo trabajé duro. Todo salió bien porque yo me esforcé. Así que no debemos olvidarnos de la promesa que hicimos con Dios. Concluimos.